Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día en este sendero. Muchas, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Y hoy especialmente tocaremos un punto bastante, bastante, bastante relevante. Es uno de esos tres puntos importantísimos dentro de la enseñanza de la superación personal, ¿no? Del crecimiento, de la autorrealización, la iluminación, el encarnar nuestro verdadero ser, como sea que queramos nombrarlo. Este tema que tocaremos hoy tiene mucha relación con el primero de esos tres factores que conocemos como factores de la revolución de la conciencia. Los he mencionado por aquí, si no los has escuchado no pasa nada, pero en sí vamos a estar el día de hoy hablando de esa primera cosa, de esa primera meta, podemos decir, ese factor importante que tenemos que llevar a cabo si queremos llegar a conocer lo que realmente es la iluminación, lo que es, y más que eso, en palabras que podemos quizá tocar un poco más, sería conocer la felicidad, conocer la libertad, porque la felicidad, la libertad, la verdad, es algo que no es de la mente. Y eso creo que debemos empezar a intentar comprenderlo, porque bien, si no es de la mente, es algo que tiene que experimentarse con la conciencia, con algo que va un poco más allá. Y puede ser complicado pensarlo así de primera, ¿no? Sobre todo en los primeros acercamientos a estos temas, como cómo que más allá de la mente. Pero vamos a empezar simplemente diciendo el día de hoy, y para invitar a la reflexión de que hay algo más allá de la mente. La mente no tiene la razón absoluta. Tenemos esta filosofía, ¿no? Pensamos esto porque el intelectualismo y la racionalización de todo, y tenemos que intelectualizar las cosas y todo, 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 todo lo que nos enseñan. Pero vamos a dejar en el aire eso, ¿no? La posibilidad, hay algo más allá de la mente. Hay cosas que se pueden experimentar más allá de la mente, solamente así. No pueden conceptualizarse, no pueden utilizarse en palabras, no pueden simplemente. Entonces, son cosas que se tienen que experimentar. Y el primero de estos factores que hablamos se le conoce como la muerte. Y es no una muerte literal física, ¿no? Es una muerte psicológica, vamos a llamarla. Una muerte casualmente, ¿no? Psicológica, podemos relacionarla con la mente, ¿no? Una muerte de la mente, quizá podemos interpretarlo por ahí, pero vamos a profundizar un poquito. Y es que también muchas veces en estos episodios, muchas veces en estos espacios se ha hablado de lo que podemos conocer como yo o como ego, y no como un ego que conocemos en general como esta sensación de orgullo, ¿no? Sí, el orgullo, la vanidad es un ego, pero aquí ego hablamos de yoes psicológicos, de cosas que se conocen como agregados psicológicos. Agregados psíquicos, por ejemplo, en el budismo, son representaciones que han estado a lo largo de las diferentes culturas del mundo. En las mitologías, ¿no? Se pueden presentar como monstruos, como dragones, como cosas raras, ¿no? En el cristianismo se toman como los pecados capitales, por ejemplo. Uh-huh. Los demonios más bien serían, porque los pecados capitales son como en general, ¿no? Los que rigen estos demonios. Y todo esto son simbolismos. Y empiezo por ahí para empezar a hablar, ¿no? Empezar, como siempre intento, haciendo notar que la religión, o más allá de la religión, como la conocemos, este pensamiento divino, ¿no? La religión como el religare, como el volver a unirnos con el Dios que tenemos adentro, con el universo en su totalidad, con la verdad, con el absoluto. Bien. Entonces, que estas en su origen, estos simbolismos, no están separados de lo que es la psicología, no están separados de la filosofía, ni siquiera están separados del arte. Pero bueno, sé que quizá empezamos un poco fuerte, un poco como que estamos hablando, pero son cosas para reflexionar. Si hace falta podemos regresar el audio en otro momento, lo que sea, dejarlo ahí. Pero el día de hoy vamos al tema, ¿no? Vamos a lo que es, después de esta apertura un poco
abultada. Pero estos agregados psicológicos, estos yoes, ¿qué son? ¿No? ¿Qué son? Porque quizá puede que no tengamos claro, quizá nunca hemos escuchado este podcast y me encontré este capítulo y dije, a ver, suena interesante esto de la falsa individualidad y, y tiene mucho que ver esto, porque los yoes son, vamos a imaginar, ¿no? Que son como personas dentro de nosotros, son como entes y no hay que espantarnos. Pero son ideas, podemos decir, son unas cosas que se van creando. ¿Cómo se crean? Cuando somos pequeños estamos muy abiertos al mundo, somos una antena abierta, receptora de todo, porque estamos formando nuestra personalidad, estamos entendiendo, tratando de entender el mundo, estamos integrándonos a él. Entonces vamos recogiendo cosas de nuestro ambiente, tenemos una capacidad increíble de aprendizaje en los primeros años de vida. Ahí formamos nuestra personalidad. ¿Qué pasa en los primeros años de vida debido al momento que vive la humanidad, debido a la situación actual de la sociedad? En general, ¿no? En las casas también siempre hay conflictos, muchas veces no tan bien manejados. Las personas responden ante estos mismos yoes psicológicos que estamos explicando y pues bueno, no sabemos cómo manejar las situaciones. Entonces imaginemos que un niño está en su casa y ve a sus papás peleando. Ve a sus papás peleando y no sé, este es un ejemplo que alguna vez un instructor lo dio en una clase y me gustó bastante, es muy claro, en el que están los padres discutiendo y entonces el papá empieza a hablar más fuerte y la mamá le contesta todavía más fuerte, el papá grita más y la mamá grita más y así se van y así se van y así se van hasta que uno de los dos ya no aguanta y se va, pero ya estaban gritando en un nivel muy alto. Entonces el niño puede interpretar, hay varias posibilidades, pero el niño puede interpretar que el que habla más fuerte, el que eleva más el tono de voz, el que grita más, es quien tiene la razón, es quien gana la pelea. Bien, entonces supongamos que se queda con ello y después actualmente no van a faltar situaciones en las que vea discusiones, incluso en la televisión, en las redes, afuera, ¿no? En otros lados, donde sea. Y va a notar que esto regularmente se cumple, ¿no? Empiezan a gritar más y más y más y dice, entonces sí es cierto. Quien grita más es quien tiene la razón y quien gana la pelea. Entonces él va a empezar a integrarlo. Y al inicio no va a ser en mala intención del niño, ¿no? Pero cuando quiere poner su punto de vista por encima del otro, porque cree que tiene razón, va a gritarle. Y esto va a afectar sus relaciones. Y él quizá no lo va a entender al inicio y después va a ser muy grande y cuando lo quiere entender quizá va a ser más difícil. Y muchas de esas cosas, muchos de esos ejemplos, ¿no? Ese ejemplo es solo uno de las muchas cosas que pasamos todos nosotros y que actualmente ya son cosas muy grandes y que no sabemos qué hacer con ellas porque no fueron enseñadas correctamente. ¿Por qué? Porque nuestros papás tampoco les enseñaron y a los papás de nuestros papás seguramente tampoco. Hubo un momento en la humanidad en la que esto era sabido, ¿no? Esto de la espiritualidad y de la conexión y estábamos bien unidos a nuestro ser, a Dios, al universo, a la divinidad, a la verdad, etcétera. Pero esto se va perdiendo, es un proceso. Tiene sus razones, no nos toca entrar en ello, pero va perdiéndose. Y en el momento en el que estamos, son muchas generaciones las que ya no saben qué está pasando. Entonces, no sabemos educar y pues bueno, es esta ignorancia es el arma asesina, ¿no? Es el arma asesina que termina por bloquearnos esta parte de la conciencia, de las virtudes del alma que podemos llamar, de los valores, ¿no? Del alma, de nuestro real ser y provoca sufrimiento. Y esos son los yoes, son agregados. Entonces cuando ocurrió esto de que el niño vio que hablar más fuerte era sinónimo de ganar o era como se tenía que hacer, vamos a decir que se creó, ¿no? El yo, ¡pum!, se creó dentro de él y se fue alimentando y haciendo más fuerte. ¿Cómo? Con cada vez que lo veía, con cada vez que lo afirmaba él, que él practicaba eso de hablar cada vez más fuerte. Y entonces hay muchas cosas así. Podemos hablar de miles y miles y miles de yoes, miles y miles y miles y miles.
de egos, de agregados psíquicos. Y vamos a tocar un punto que es que en todas las culturas del mundo que alguna vez enseñó esta doctrina, ¿no? Que acorde al contexto y todo, se tomaron ciertos simbolismos, ciertas historias, personajes, para encarnar o para darle vida a estas enseñanzas. Y, por ejemplo, en el budismo son estos agregados psíquicos. En el catolicismo, en el cristianismo son los demonios. Los demonios son un simbolismo, son una referencia a estos agregados psicológicos. En las mitologías antiguas eran representados con dragones, con monstruos feos, ¿no? Con deformaciones, cosas raras. Y aquí vemos que esta es una enseñanza a través del tiempo, perenne, como se conoce, no tiene tiempo, no tiene final, ni inicio. Y no está separada de la psicología. La intención original de la religión, en su base, que se degenere conforme pasa el tiempo por este mismo proceso, ¿no? De que pasan generaciones y generaciones y generaciones y se va deformando la enseñanza. Pasa lo mismo con las religiones, pero en su inicio eran esto. No está separado de la psicología, no está separado de la ciencia, no está separado de la filosofía, no está separado ni siquiera del arte. Pero bueno, ese es un tema para reflexionar y poco a poco, no pasa nada. Quizá fue un inicio un poco abultado, mucha información quizá, pero no pasa nada, poco a poco y sigamos, y claro que pueden retroceder cuando necesiten, ¿no? El punto es que hoy hablaremos de esto, ¿no? De la falsa individualidad. ¿Y por qué es la falsa individualidad? Porque estos yoes, hay miles dentro de nosotros, y no es para espantarnos, pero es para darnos cuenta de que estos yoes que al inicio se formaron y que no supieron educarnos, que no supimos educarnos, que no supimos manejar, controlar, se fortalecieron y ahora no sabemos qué hacer con ellos, cómo combatirlos. Y por eso el mundo actual se ve tan terrible, tan gris, tanto sufrimiento. No hay respeto entre hermanos, ¿no? Entre humanos, ¿no? Hay guerras, hay violencia, hay cosas que, pues bueno, decimos, ¿cómo es que está pasando esto? ¿Cómo es posible que alguien le haga esto a alguien más? Y el tema es que ese alguien es parte de muchos otros alguienes, de muchas otras personas que están haciendo daño de la misma manera. E incluso todos nosotros, aunque yo diga, no, yo nunca he hecho daño a nadie, yo nunca he matado a nadie, pero probablemente dentro de nosotros, muy adentro, esté algo por ahí que tenga alguna tendencia. Y de nuevo, no hay que asustarnos, pero hay que aprender a observarnos, hay que aprender a conocernos, a identificar qué es lo que hay dentro de nosotros. Porque estos yoes se forman y si no tomamos conciencia, esta es importancia de la atención plena, de lo que aquí hablamos como la clave de sol, de darnos cuenta de qué estoy sintiendo, de dónde estoy, de qué hay a mi alrededor, cómo llegué aquí, ¿no? Y realmente ponernos en el momento presente. Su importancia radica en que si no lo hacemos, somos controlados por estos yoes, estos entes, estas personas que viven dentro de nosotros. Por eso tenemos una ilusión falsa de individualidad, porque es como si cada yo busca la luz, ¿no? Cada yo busca tomar el control. Entonces tenemos muchos adentro, muchas cosas que no se pudieron procesar de niños, que como dijimos, ¿no? La formación y ya te los tenemos. Y a cada momento surgen. ¿Y cómo podemos darnos cuenta fácilmente de esto? Porque tenemos muchas contradicciones. Si fuéramos una unidad, si fuéramos un individuo, tendríamos, no sé, un objetivo de vida, mi vocación, a eso me dedico, pum, y de eso trata. Pero ¿qué pasa, no? Que un día queremos hacer algo, un proyecto, como, ay, voy a abrir una pastelería, ¿no? Y al día siguiente como de, no, como que digo, no sería feliz con una pastelería, mejor soy un empleado y pues ya ahí veo cómo le hago. Y después, no, es que ¿por qué tengo que ser un empleado? No, yo voy a abrir mi propio negocio. Sí, pero no quiero una pastelería, quiero una tienda de cómics, no sé.
Y después como, oh no, y puede que abramos, no sé, abrimos la tienda de cómics, ¿no? Logramos abrirla. Y a las 2 semanas decimos como que no era lo que quería, tengo ganas de algo más, pero ¿cómo la voy a cerrar? Y después otro día dices, no, sí me gusta mi tienda de cómics, ¿entienden? Y es algo que seguramente te identificaste por alguna cuestión. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Quieres algo, después ya no lo quieres, a los 3 minutos ya lo quieres, a los 5 ya lo olvidaste. Y después dices, yo iba a hacer esto, pero después ya no, y nunca lo terminas haciendo, y te arrepientes y te golpeas contra la pared en la cabeza, no sé, pero es un reflejo de que no somos una sola persona. Nuestra personalidad está formada de varias ideas, de varios conceptos, de mucha energía ahí que podemos decir que tiene su personalidad propia, que solo va dirigida hacia una cosa. Y cuando esa cosa surge en nuestra vida, se aparece, porque está esperando, hablándolo así, ¿no? Ilustrándolo de esa manera, es como si estuviera esperando el momento, la oportunidad en que se abre una rendijita en la que puede entrar y entra. Y entonces se manifiesta en alguna de nuestras partes del cuerpo, ¿no? Puede ser en un pensamiento, puede ser incluso en una emoción, en algún incluso un movimiento, algo instintivo incluso, y se manifiesta. Entonces es importante, puede ser duro darnos cuenta de esto, pero es importantísimo notar que no somos individuos. Pensamos que lo somos, pero no somos uno, no somos yo, somos yoes. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué decidimos entrar en una carrera y después nos damos cuenta de que no queríamos eso? Quizá en el proceso, ¿no? Pero en el proceso pasó algo que nos dijo, no, esto no era lo que pensaba y me voy a salir. No, pero después decimos, no, pero no me quiero salir porque si no, ¿cuándo voy a acabar? Pero si sigo aquí voy a ser infeliz. Bueno, pero si me salgo también voy a ser infeliz porque bueno, tendré que empezar de nuevo y el tiempo es oro y no quiero perder más tiempo. Y después decimos, bueno, pero ¿qué pasa? 1 año, 2 años, no pasa nada, repito la carrera. Seguro me perdonan mis papás. Y así nos vamos. No somos uno, somos muchos. Y decimos, bueno, ¿y cómo lo hacemos para ser uno? ¿No? Qué miedo, no quiero tener a tantas personas, entre comillas, dentro de mí. Primero es observarlos. Y es de lo que siempre hablamos, notarlos. Darnos cuenta de que están ahí. ¿Cómo podemos trabajar en algo? ¿Cómo podemos eliminarlos si no aceptamos, si no observamos que está ahí? Entonces lo primero sí es admitir que yo soy muchas cosas. Que sí tengo mi parte divina, tengo mi parte en la que puedo desarrollar, no sé, poderes y unirme con Dios y estar en un estado meditativo de calma y volverme Buda, Cristo, ¿no? Jesús, Krishna, volverme todo un maestro espiritual. Sí, pero todo eso está nublado, todo eso está oculto, todo eso no permitimos expresarlo porque tenemos miles de cosas que no nos dejan. Y estas cosas son los yoes, y estos yoes vamos a, vamos a ponerlos como que son los malos, porque no es que sea bueno o malo algo, ¿no? Esto es una cuestión de la mente, muy dual, de moralidad incluso. Pero los etiquetamos como malos porque nos hacen sufrir. Nos hacen sufrir. Por ejemplo, en lo que ya tuvimos como ilustración al principio, ¿no? Este niño que dice que piensa que elevar la voz le sirve para pues, ganar las discusiones, va a sufrir. ¿Por qué? Porque sus relaciones se van a ver afectadas, va a pasar momentos amargos porque alguien le va a decir, oye, no seas gritón, ¿qué te pasa? ¿No? Y va a pasar situaciones así y seguramente este niño ya desarrolló un orgullo con ello y le dicen cualquier cosa que le digan, alguna crítica y se le acaba el mundo, ¿no? Se enoja, así como que siente que le hierve la sangre y eso es sufrir, está sufriendo, no está tranquilo, no está en paz. Ajá. Esa es la razón. Igual otro ejemplo que no sé si tocamos ahora, pero que esto, ¿no? De comerte algo más después de que ya estás lleno. Falta el postre, ¿no? Entonces me como el postre. Aunque ya no, mi cuerpo ya no necesite comida, pero falta el postre y me encanta este postre. Me lo como.
Eso te va a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque vas a estar con indigestión, te va a dar mucho sueño, no vas a tener energía para hacer las actividades que tenías que hacer después de comer, vas a querer dormir todo el día, vas a estar cansado, no vas a tener la conciencia necesaria, no vas a estar despierto, ¿no? No vas a poder estar alerta. Entonces, veamos por donde lo veamos y reflexionemos un poco, nos va a llevar al sufrimiento. Incluso hay muchos yoes que parecen placenteros y que lo son en su momento, pero que nos llevan al sufrimiento. Por ejemplo, alguien que, no sé, alguien que está casado, pero en su trabajo, no sé, hay alguna secretaria o incluso, no sé, alguna jefa, ¿no? Una persona que, que la atrae. Entonces él supuestamente ama a su esposa, ¿no? Y está bien con ella, pero su pasión animal lo saca y el placer le gana y termina teniendo relaciones con esta otra persona. Sí, tuvo un placer, fue placentero, pero va a sufrir. ¿Por qué? Porque la culpa, o porque después la esposa se dio cuenta, o porque sus hijos se dieron cuenta y aunque él no sienta culpa, pero ya alguien más lo notó, ya lo odia y su esposa se separa de él y sufre. Entonces, hay muchas cosas que parecen placenteras también, pero que nos llevan a sufrimiento y son yoes. Esto es de lo que trata el día de hoy. Darnos cuenta de que nos maneja, si no somos conscientes de lo que hacemos, si no actuamos con la luz de la conciencia, de la esencia puesta en lo que hacemos, en el momento presente, es inevitable que seamos controlados por fuerzas que controlan nuestra mente y que nos hacen decir, pues bueno, yo quiero eso porque esa fuerza, ese ego quiere eso y lo hacemos y después otro dice yo quiero otra cosa y vamos hacia allá y otro dice yo quiero otra cosa pero no podemos tenerla, entonces me entristezco y aparece el ego ahí de que ay no valgo nada porque no puedo tener esto y así es una serie de manifestaciones egoicas tremenda. Pónganse a reflexionar un poquito, pónganse a verlo en sí mismos y vamos hablando. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Qué hacer entonces? Observarnos. Cuando lo notamos, cuando vemos que ahí está el ego, que ahí está el yo psicológico, ya sabemos que existe. Entonces no tratamos de no juzgar. Vemos cómo actúa. Nos ponemos en el punto de observadores y vemos qué está haciendo. Quizá ya lo manifesté, quizá ya estoy gritando, pero si me doy cuenta en ese momento o después que lo hice, analizo el evento. Si puede esto ser en meditación, estar sentado, acostado, con los ojos cerrados, concentrado, mejor. Pero si no, en el transcurso del día, verlo, ver el evento y quizás hacerme preguntas de qué pasó, ¿no? ¿Qué se siente esto? ¿A qué me lleva? Empezar a cuestionarnos, empezar a analizar este hecho hasta llegar a comprenderlo. Es vital que comprendamos el por qué hacemos eso que hacemos, porque cuando tenemos la comprensión podemos eliminar. Entonces, observarlo, ya que está bien observado, estudiarlo. Tenemos que estudiarnos a nosotros mismos. Y esto es lo que nos referimos con el trabajo interno, ¿no? Uno de los 3 factores más importantes del trabajo interno, porque es un trabajo, se trata de estar observándonos día con día, momento con momento, qué es lo que manifestamos. Al principio y quizá en medio y después incluso, será complicado estar todo el tiempo observando conscientemente, pero empezar a buscar técnicas para hacerlo más seguido, empezar a recordarlo cada vez más, anotarlo en nuestro celular, en nuestra compu, en puntos estratégicos de la casa que nos recuerden que tenemos que poner atención a lo que estamos haciendo, a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo que hay. Ese es el trabajo interno. Ese es un factor importantísimo del trabajo interno. El darnos cuenta, el estudiarlos. Porque aunque tengamos mucho trabajo, mucha tarea, muchas cosas que hacer afuera, ¿qué es más importante que lograr la integridad con nosotros mismos, que lograr la autorrealización, que lograr entender muchas cosas, que lograr el acceso a la verdad que no se puede hablar, no porque no se quiera, sino porque no existen las palabras, que se tiene que experimentar la libertad, la felicidad? Ese es el trabajo, estudiarlo, comprenderlo.
Y para eliminarlo hay algo más ahí que quizá pueda causar un poco de confusión ahora, que quizá pueda sonar un poco raro, pero estoy abierto a platicar de ello si gustan, que es el que la mente no puede eliminar un defecto. Se necesita algo superior, y eso algo superior está dentro de nosotros. Podemos llamarlo Dios interno, podemos llamarlo nuestra divina madre, podemos llamarla el ser superior, podemos llamarla la fuerza interna al universo. Las palabras quizás sobran, pero lograr sentir esa conexión con algo más fuerte que la mente, algo más fuerte que el ego, y pedirle de forma respetuosa, de forma devota, con mucha fe, con mucha mística, como se dice, y que elimine este ego. Y aquí entra la parte de oración que hemos mencionado muy poco aquí, pero que es algo que forma parte del proceso. Puede resultar confuso, pero ya dijimos, el tema divino, el tema psicológico, filosófico, incluso artístico, no están separados. El trabajo interno es místico, es científico, es psicológico, porque se trata de observar, se trata de comprobar por nosotros mismos. Es filosófico porque se trata de reflexionar el por qué, ¿no? ¿A qué me lleva? Y se trata de artístico porque es un mero arte el empezar a controlar la energía interna, el empezar a darnos cuenta, a tomar conciencia y a hacer el trabajo interior. Entonces, bueno, es eso de lo que quería hablar el día de hoy. Estoy abierto a platicar de esto porque podemos pasarnos años hablando de esto nada más. Y este espacio es quizá un poquito corto. Lo abordaremos más seguido. Bueno, no más seguido, pero lo abordaremos más adelante seguramente porque de esto trata. Pero bueno, por hoy les invito a reflexionar en esto, si es necesario quizá escuchar, si les resuena eso de nuevo, por partes, no sé, anotar, ir experimentando, viendo qué hay en ustedes. Y bueno, pueden venir momentos complicados, pero no tan complicados, no tan terribles como si no nos diéramos cuenta. ¿Vale? Es un trabajo fuerte, es un trabajo que puede darnos algunos displaceres, pero que tiene un objetivo mucho más elevado, ¿sí? Con esto en la mente, en el corazón, los invito a reflexionar, a trabajar, ¿bien? Y estamos para apoyar. Muchas gracias, cuídense mucho, los y las quiero mucho, y muchos abrazos, nos escuchamos muy pronto. Adiós.